Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Edward McCabbin, que es cofundador de Altag Uruguay. Edward, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. La verdad que un honor estar acá presente y, bueno, compartir contigo en la audiencia. Bueno, tenemos muchos amigos en común, así que de renombre, así que es un gusto tenerlo aquí en el programa. Edward es contador, licenciado en Administración de Empresas, MBA, coach ontológico. ¿Algo más? No, por ahora he acotado mi carrera, digamos, profesional a eso. Bueno, menuda. Consultor con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de estrategias comerciales y productividad de equipos de ventas. ¿Cómo pasó de ser contador, licenciado en Administración de Empresas, digamos, de vincularse a la parte como quizás un poco más hard, ¿no?, de números, a lo que es ser coach ontológico, que capaz que tiene algo de números también? Sí, en realidad, mira, te cuento, yo soy contador público de profesión porque empecé a estudiar ciencias económicas a los 18 años y, bueno, tiempo después me di cuenta que me gustaban otras cosas más allá de la contabilidad y, de hecho, aquello que me había atraído de la carrera, después me di cuenta que no me resultaba tan atractivo. Claro. Empecé a estudiar administración de empresas. En determinado momento te diría que hubo un vuelco en mi vida que fue, digamos, una casualidad. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas en aquel entonces, estaba terminando mi carrera universitaria. Quería complementar los ingresos, porque trabajaba part-time, digamos, en el Ministerio. Sí. Y el tema es que me postulaba a cuanta consultora, estudio de contadores, etcétera, etcétera, había, pero todos querían a alguien que trabajara full-time. Y un día vi un aviso que decía, no es venta ni de plásticos ni de libros. Y yo te confieso que a cualquier aviso que buscara vendedores yo le huía como a la luz mala. O sea, no me parecía una profesión seria, no me parecía una actividad que yo pudiera desarrollar. Y como decía, no es venta ni de plástico ni de libro, fui. Me encontré con un amigo y resulta que no era venta ni de plástico ni de libro, en realidad era venta de alarmas, de autos. Yo dije, pucha, ¿para qué vine acá a perder? Bueno, pero ya estaba. Escuché, digamos, lo que tenían para contar. En aquella época las alarmas de autos estaban empezando a poner muy de moda porque se robaban los caseteros de los autos. Y se ponían calcos que decían no tiene videocassette en los vidrios, ¿no? Exactamente. Bueno, en aquel entonces yo hice dos cálculos. Videocassette no, perdón. No, todavía no era videocassette. Era casetero y de los caseteros de cinta, digamos, en aquella época. Bueno, empecé a hacer cálculos y dije, bueno, a ver, la cantidad de amigos que tengo que tienen auto, padres de amigos, colegas, compañeros, amigos de mis padres. Empecé a armar como un universo de posibles candidatos. Lo multipliqué por la probabilidad de éxito, lo multipliqué por el precio de venta, lo multipliqué por la comisión y me dio que en un mes podía ganar de repente lo que podía ganar en 6 meses, 8 meses en una consultora. Dije, bueno, no tengo nada para perder, empiezo con esto. De casualidad absolutamente, no lo estaba buscando, empecé, por supuesto no le vendía a ninguno de los que creía que le iba a vender, pero empecé a vender, empecé a reclutar, empecé a dirigir un equipo comercial. Tiempo después unos amigos que tenían la representación de una revista de negocios me invitaron a sumarme, digamos, al equipo. Y bueno, esa revista se llama América Economía. Llegamos a tener 4.000 suscriptores en el Uruguay. Después empezamos a desarrollar programas de capacitación porque América Economía te cuenta quiénes son los famosos. Hicimos una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez y la Adolfo Ibáñez te va a contar cómo ser uno de ellos. Entonces empezamos toda esa, digamos, capacitación y después consultoría y bueno, y acá estoy después de 30 años. Bueno, wow, menuda carrera. Y allí... Hoy acuden muchos empresarios a usted, ejecutivos. ¿Y cuál es el problema que le presentan? Porque seguramente que le traen problemas. A ver, el desafío que en general tienen las empresas es ser más rentables. O sea, en general son pocas las empresas que dicen soy absolutamente rentable, estoy ganando exactamente lo que quiero o gano mucho más y se cuestionan cómo lo están haciendo. En general las empresas, las organizaciones, los seres humanos
nos cuestionamos cuando las cosas no están saliendo como queremos, ¿sí? Y ahí, digamos, a la hora de la rentabilidad tenemos dos posibilidades. U optimizamos los ingresos u optimizamos los egresos. Y en general los empresarios se preocupan por cómo generar nuevos ingresos, cómo vender más y mejor. Y es por ahí que, bueno, yo estoy trabajando fundamentalmente acompañando equipos, y por ahí apareció el tema de la ontología, del coaching ontológico, como una herramienta que me parece, y estoy convencido hoy día, que es clave para lograr acompañar a equipos de trabajo a lograr los objetivos que persiguen. Muchas veces pasa que no es que la gente no sepa lo que tiene que hacer, no está sabiendo cómo hacerlo, o no quiere hacerlo, o no siente la motivación de hacerlo. Entonces, pasamos de decirle lo que hay que hacer a los equipos de trabajo, acompañarlos en el proceso a que lo puedan hacer, a medir los resultados, a definir, digamos, medidas correctivas y entrar en un círculo virtuoso de crecimiento. Y básicamente es eso lo que hoy día estamos haciendo, lo que nos piden más los empresarios. Por ejemplo, algún caso, sin mencionar la empresa, pero decir, bueno, una empresa de tal rubro me manifestó esto, ¿cómo lo trabajé? Bien. Bueno, te puedo citar muchísimos ejemplos, pero yo te diría que una de las cosas que resulta más común es encontrar empresas que compiten en sectores muy duros y que compiten por precio. Y yo les invito a preguntarse algo que a veces no es tan común hacerlo, que es, ¿qué vendés? Y la respuesta inmediata es describirme los productos o servicios que tienen. Claro. Te pongo un ejemplo de una empresa, una importadora de raciones para mascotas. ¿Sí? Es una de las más prestigiosas del mundo. Y yo le pregunté, ¿qué vendés? Y la respuesta fue, raciones para mascotas. Y mi respuesta fue, si tú vendés raciones para mascotas, entonces más vale que seas el mejor o el más barato. Mi invitación es a pensar que de repente lo que entregás es una ración de mascota, pero lo que vendés es otra cosa. Y empezamos a reflexionar y analizar y finalmente concluimos que lo que vendemos es una larga vida, una feliz vida y una activa vida con tu mascota. Entonces lo que te vendemos es eso, es una vida feliz, activa y larga con tu mascota. La forma de hacerlo es con esta ración. Entonces, esa es la primera reflexión que nosotros invitamos a hacer a los empresarios, a las empresas que trabajan con nosotros. Es decir, ¿qué es lo que estás vendiendo versus lo que entregás? Lo que entregás es muy fácil. Claro. Pero la mayoría de las empresas se focalizan en eso, en lo que entregan, y se desviven describiendo las maravillosas características que tienen los productos o servicios. En realidad, preocuparse cuáles son las dificultades, los desafíos, los problemas de los clientes que tienen. Obviamente que descubrir qué vendo o discernir qué vendo versus qué entrego es el comienzo, ¿no? Después tengo que desarrollar toda una estrategia acorde a eso. Pero si vos me preguntás, sí, y trabajo con empresas del sector neumáticos, bueno, el tema de raciones para mascotas, electrodomésticos, bueno, hemos atravesado sector agropecuario, hemos atravesado un montón de sectores de la economía, y en general el desafío es ¿cómo logro vender más y mejor? ¿Cómo puedo ser más productiva mi estructura actual? ¿Cómo puedo potenciar mi estructura actual? ¿Cómo luego maximizar los resultados? Esos son los puntos de dolor. Básicamente yo te diría que esos son los principales puntos de dolor. Después hay otros ámbitos. Digamos, a la hora de desarrollar cualquier producto o servicio hay un proceso, entonces podemos optimizar, intervenir en los procesos, en la cadena de valor y demás. Pero si vos me preguntás, el pareto de esto, el 80% de las consultas que nosotros recibimos están dadas fundamentalmente en temas de estrategia y gestión comercial. Sí. Ahora sí, Edward, es muy interesante, ¿no? Porque una vez marcado el proceso de entender qué se vende, que no es simplemente, o sea, que el producto es lo que se entrega, ¿no? Pero que se vende algo más, ¿cómo eso se traduce en la venta, ¿no? Porque la persona, yo voy a comprarte esa ración y te pregunto qué ración tenés, y estas qué características, y te pregunto, ¿y cuál es mejor? Y bueno, y también veo el precio.
tú, que estás entrenado por Edward, me respondes a eso tratando de poner un poquito esos valores o esas características o esos adjetivos calificativos que mejoran esa marca que tú me quieres vender, ¿no? Bien, ahí haría una precisión. Yo lo que voy a intentar no es tanto venderte, sino tratar de intentar que tú me compres. Claro. Y no es menor, porque, a ver, históricamente cuando alguien describía a un brillante vendedor, tenía expresiones del estilo: es capaz de venderle una ladera a un esquimal, te puede vender un obelisco. Y ese tipo de vendedor que existía y existe todavía en muchos sectores de la población y de los países, existía cuando tú le podías vender de todo a todo el mundo. Pero hoy el mundo es un mundo mucho más competitivo, es mucho más difícil encontrar nuevos clientes. La clave es fidelizar a tus clientes actuales. Entonces la pregunta que yo hago es: ok, tú le vendiste una ladera a un esquimal. ¿Qué más le vas a vender a ese esquimal? Ese esquimal, el día que te vea venir, no te va a recibir, pero no le vas a poder vender ni un lavarropas, ni un secarropas, ni una licuadora. No le vas a poder vender nunca más nada. Entonces, el tener equipos comerciales que sean hábiles cerradores de negocios, pero que no sean consultores, socios, aliados de sus clientes, tienen corta vida. Entonces, esto de qué vendo versus qué entrego empieza antes de la reunión con el cliente, durante y después. Es decir, no puedo dejar solamente en manos del equipo comercial, del vendedor, el lograr transmitir, digamos, a ver, yo te entrego esto, pero en realidad lo que te vendo es lo otro. Te pongo un ejemplo cualquiera de marcas más emblemáticas y conocidas. Nike. ¿Qué vende Nike? Entrega vestimenta deportiva, calzados, remeras, pantalones. Eso es lo que entrega. Lo que vende es atrevimiento. Just do it. Just do it. Atrévete, hacelo. Pero claro, es antes, durante y después. Es cuando te atienden en la tienda, pero es antes de la tienda y es después de que te fuiste de la tienda. O sea, tiene que haber consistencia en toda la organización, no solamente en el equipo comercial. O sea, yo le puedo decir a alguien: bueno, yo soy tu aliado para que tengas una larga vida con tu mascota, pero si yo agoto la relación, simplemente le entregué la ración y me fui, y nunca más sabe de mí hasta que de vuelta se pone en contacto, entonces es simplemente una frase para el mármol, pero que no está vivida. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Que después que el cliente compró, empieza a tangibilizarse eso que yo te digo que te vendo. Es decir, acompañarlos en el proceso. Me compraste una bolsa de ración, tomo tus datos, te mando información sobre el tema de nutrición, últimos avances tecnológicos, el tema de comportamiento animal, cómo puedo jugar más y mejor con mi mascota. O sea, toda la problemática que tiene que ver con tener una mascota. Entonces, no solamente la ración. Si yo me agoto simplemente en la ración, tratar de ser el más barato o tratar de tener argumentos que te hagan súper diferente al resto. Y hoy día los productos se parecen cada vez más, entonces es difícil lograr diferenciarte simplemente por atributos o características. Entonces, ¿por dónde te puedo diferenciar? Por conectarte emocionalmente con el cliente. O sea, el ser humano es un animal que toma decisiones eminentemente emocionales. Lo justificamos con la lógica, pero el ser humano toma decisiones emocionales. Y fíjate, y te puedo citar millones de ejemplos, y todos conocemos millones de ejemplos de cosas que tú compras, pero en realidad, ¿cuál es la lógica atrás? Claro. Y hay una emoción atrás. Entonces, la clave es construir emociones, lazos emocionales con los clientes, partiendo de qué vendo versus qué entrego, siguiendo con desarrollar una relación de alianza, de asesoría, de consultoría, de acompañamiento. Soy tu socio en el negocio, no un proveedor más. Pero hay que decirlo y hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ir a la acción. En el próximo bloque vamos a hablar qué pasa con los equipos de trabajo, ¿no? Y con algunas cuestiones que hacen también a la productividad de las empresas, que va todo entrelazado. El diálogo es con Edward McCabbin, que es cofundador de Altag Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento.
Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Edward Macavin, que es cofundador de Altag Uruguay. ¿Qué significa Altag? Alta gerencia. Alta gerencia. Nacimos como alta gerencia y después por temas de registrabilidad de marca en otros países, finalmente, digamos, hicimos una marca nueva, pero que no dejara de ser similar a la anterior. Bien, bueno, hablábamos en el bloque anterior de lo que hace, ¿no? Bueno, a los puntos de dolor de las empresas hoy, que básicamente buscan como resultado una mayor rentabilidad. Pero allí están los equipos, ¿no? De trabajo, quizás también referido a los equipos comerciales, y que muchas veces los empresarios lo que manifiestan es decir, bueno, quiero vender más, pero el equipo no me responde, o no se pone en la camiseta. ¿Qué tanto de eso es posible mejorar y qué tanto no, y forma parte de las altas expectativas del empresario que no son tan posibles? Mira, sí, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que sucede, y la respuesta es sí se puede. Se puede trabajar sobre eso, tenemos muchísimos casos de éxito, hay que trabajar, digamos, pero dentro de la dirección de las empresas también tener la humildad de cambiar. Y a veces hay ciertos estilos de liderazgo que no condicen con los resultados que se quieren obtener. Entonces, lo primero empieza por el líder de la organización. Ese es digamos, la semilla, digamos, de todo esto. Bien, y allí en el bloque anterior tú comentabas algo interesante, ¿no? De que muchas veces los equipos de trabajo o no quieren hacerlo o no están motivados. Y a mí me llama la atención, quizás la parte de motivación tenga su explicación un poco más larga que la del no quieren hacerlo, porque en definitiva están allí para cumplir una tarea, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a ver, una de las cosas, primero, número uno, y que yo lo hablo con muchos líderes y emprendedores, me dicen, yo quiero motivar a mi gente, ¿sí? Porque quiero que la gente salga entusiasmada, etcétera, etcétera. Yo lo primero que les digo es, primero, número uno, tú no podés motivar a tu gente. Número uno. Tú podés, digamos, de alguna manera desencadenar, facilitar, digamos, aquellas cosas que motivan a tu gente, que es diferente. Poner incentivos, premios, reconocimientos, son incentivos externos. Yo no estoy en contra de ellos, por lo contrario, me parecen excelentes, pero eso, seamos conscientes, no motiva. Y yo siempre pongo un ejemplo que me pasó con mi hija del medio estaba pasando de primaria a secundaria, y me dice, papá, digo, si paso con 12, ¿qué me regalás? Bueno, yo fui viendo a lo largo del año que iba estudiando, que le iba yendo súper bien y qué sé yo, y bueno, finalmente le compré una computadora que sabía que iba a necesitar y qué sé yo. Llega fin de año, me presenta el boletín de notas y me dice, papá, mirá, qué sé yo, 12. Yo me hago el distraído.
Y le digo, qué bueno, te felicito, mi amor, Vicky, qué grande, qué espectacular lo que lograste, qué sé yo, ¿estás orgullosa? Sí, papá, pero ¿qué, mi amor? Dale, feliz, qué contenta que debes estar. Sí, papito, pero ¿no te habrás olvidado que me dijiste que me ibas a regalar una computadora? Sí. No, mi amor, por favor, ¿cómo voy a olvidarle? Abrió el cajón, yo tengo la computadora acá, yo confiaba en ti, confío en ti, bla, bla, bla. Bueno, chiquitina, feliz de la vida, se lleva la computadora. A los 10 minutos vuelve, dijo, bueno, gorda, vení, vamos a usarla juntos, qué sé yo. No, papá, ¿qué otra? ¿Qué pasa? Decime, si este año pasó con 12, ¿qué me vas a regalar? Y ahí reflexioné, los incentivos externos funcionan, pero se agotan enseguida y además matan, digamos, la llamita interior, porque de alguna manera ya lo está haciendo no porque se sentía orgullosa, no porque para ella era un logro, era un desafío, no, era porque tenía un incentivo externo. Entonces, cuando el incentivo externo se agota, tenés que ponerle otro. Es como, entre comillas, una droga que tenés que ir inculcando y permanentemente dando para que la gente actúe. Eso no es motivación. Eso es entusiasmo, eso es adrenalina, eso es ganas, todo lo que tú quieras, ¿sí? Y no quiero decir con esto que no funcione. De hecho, hay estudios de Harvard que lo prueban y se han hecho estudios con diferentes grupos, con incentivos externos e incentivos internos. Y hay una conclusión, los incentivos externos funcionan, pero funcionan cuando la gente tiene que hacer algo que ya sabe hacer y lo tiene simplemente que repetir y repetir más rápido, eficaz y eficientemente. Cuando tú vas a tener que hacer o tenés que hacer algo que ya sabes, el incentivo externo funciona súper bien. Cuando vos tenés que crear, innovar, digamos, hacer cosas diferentes, el incentivo externo ya no funciona tan bien. Funciona la motivación. ¿Y cómo se genera esa motivación, no? Porque tú mencionabas ese ejemplo y estabas hablando y a mí se me venía, o por supuesto que te estaba prestando atención, pero se me venía el flash como decir, bueno, falta cultura de trabajo que también me dé esa llamita interna por la satisfacción del trabajo realizado, por la mera satisfacción de decir, terminé mi trabajo, me siento realizada. Sí, ¿no? Absolutamente. A ver, hay un autor, digamos, que se llama Daniel Pink, que habla sobre el tema de la motivación. Y él concluyó, después de muchas investigaciones, que hay 3 elementos que desencadenan la motivación. Uno es el propósito. Digo, ¿por qué y para qué hago lo que hago? Digamos, existe un concepto que es el Ikigai, seguramente no nos va a dar el tiempo para hablar del Ikigai ahora, pero en realidad el Ikigai es qué es lo que hago bien, qué es lo que me encanta, digamos, qué necesita el entorno y por qué están dispuestos a pagarme. Y cuando ese propósito existe, la gente se pone la camiseta. Cuando la gente dice, tiene la camiseta puesta, bueno, porque hay un propósito compartido. Digamos, eso que me moviliza a mí, digamos, comulga con lo que moviliza a la empresa. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que genera motivación es la autonomía. O sea, que la gente pueda hacer las cosas, digamos, de forma autónoma. Que decida con quién lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Obviamente, tenés que ver la madurez de los equipos de trabajo para definir el grado de autonomía que le podés dar, pero la autonomía es otro elemento que se encadena motivación. Digamos, y lo otro es el aprendizaje. El aprendizaje, el aprender, el progresar, el desarrollar, el sentir que vas avanzando, eso motiva. Y para eso se necesitan líderes. Líderes que puedan desencadenar esas cosas. O sea, el reconocimiento, digamos, el apreciar lo que hiciste. Una palmadita, pero una palmadita al alma, y no la palmadita falsa, la palmadita, digamos, honesta, sincera. Qué bien que estuviste, te felicito. Los otros días estábamos trabajando en una empresa, hicimos un test sobre ambiente laboral y brillaba espectacularmente la empresa en todos los ámbitos, pero había un ámbito en donde no brillaba tanto. Y la preguntita era, ¿cuándo te reconocieron algo en la última semana? Y eran pocos, porque muchas veces estamos corriendo tanto atrás de todo, y hablo de los líderes, y no es porque los líderes no sepan que lo quieren hacer, o muchas veces porque no quieren hacerlo, de hecho quieren hacerlo, pero a veces no paramos la pelota y no nos detenemos a hacer esas cosas súper importantes y atacamos lo urgente y no tanto lo importante. Y lo importante, tenemos que ser conscientes que más tarde o más temprano va a ser urgente. Entonces,
Si esas cosas no las hacemos a tiempo, en algún momento los vamos a tener que hacer o vamos a tomar conciencia cuando nuestros equipos, nuestros talentos finalmente se vayan de la organización. Y si hay algo que puede diferenciar a las empresas hoy día es el talento de su gente. Esa es la clave. Edward, el desafío es mayor en empresas que, por ejemplo, ofrecen trabajos de alguna forma repetitivos o que uno ve que de repente no son trabajos que generen una escala dentro de la empresa, o sea, como que básicamente entras a ese tipo de trabajo y allí vas a permanecer. El desafío es mayor por parte de los empresarios que están a cargo, porque bueno, de alguna manera también las personas se pueden sentir realizadas desde el punto de vista de cumplir con mi trabajo, pero aquí no crezco, ¿no? Bien. No sé si se me entiende el punto. Sí. A ver, por supuesto que progresar es un elemento que puede motivar a la gente, ¿no? Ahora, también hacerlo mejor, hacer lo que estoy haciendo, hacerlo de mejor manera, tener un reconocimiento y sentir que lo que estoy haciendo, digamos, beneficia a alguien y que de alguna manera lo que yo estoy haciendo tiene un propósito, tiene un para qué y veo resultados. Aunque sea una tarea muy repetitiva, monótona y dentro de lo que podemos llamar la escala jerárquica, de repente no está en la cúspide, digamos, si yo le encuentro el sentido, digamos, a lo que estoy haciendo, eso cambia definitivamente el partido. Te puedo contar montones de ejemplos de empresas que tienen un servicio al cliente fantástico, que tienen una atención buenísima, que la experiencia en el local es espectacular, pero que fallan porque el baño estaba sucio. Entonces la pregunta es, ¿y el área de limpieza es importante? Es clave. Claro. Y a lo mejor, de repente, digamos, no estamos invitando a las personas de limpieza, digamos, digo limpieza, como pueden haber millones de sectores dentro de una organización, pero hablo de un sector que normalmente es de apoyo, ¿sí? Y que a veces no participa tan activamente en estos programas. Y yo incentivo muchísimo que cuando hacemos programas sobre cómo crear experiencias memorables, estén todos los funcionarios de la empresa, porque todos aportan algo para que la experiencia del cliente, digamos, sea excepcional, memorable y repetible. Y, digamos, esas tareas que aparentemente son, digamos, monótonas, digamos, aburridas, etcétera, etcétera, cuando le encuentro un para qué lo hago, cuando encuentro que hay alguien que está apreciando eso y que de alguna manera estoy beneficiando, le encuentro un sentido y pasa a ser más entusiasmante. Obviamente, ideal poder hacer cosas y cambiar y progresar, pero eso va a depender de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos elementos que nos motivan diferentes. Claro. Claro, qué interesante, Edward. Vamos a ir a un próximo bloque del programa, a hablar de cómo esto impacta en lo que es un tema clave, que es la productividad, ¿no? Bien. Y también ser más competitivos, así bien. Como lo trata. Le estoy pidiendo una especie de bombardeo de conceptos, muy resumido, porque la verdad que son varias clases las que necesitamos con Edward, pero obviamente que lo tendremos en más oportunidades. Edward Macavin, que es cofundador de Altag Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Seguimos el diálogo con Edward Macavin, que es cofundador de Altag Uruguay, y son muchos los temas que hacen a lo que es la eficiencia de los equipos para lograr mejores resultados, para que las empresas sean más rentables, y allí no menor son los aspectos de, bueno, productividad en las empresas,
¿no? Bien. ¿Le plantean los empresarios formas de medir la productividad o mejorar la productividad? Sí, permanentemente. Y sí, a ver, la productividad tiene mucho que ver con la eficacia y la eficiencia, ¿no? Eficacia es hacerlo bien, eficiencia es hacerlo de la forma más barata posible o con los menores recursos posibles. ¿Tá? La productividad tiene que ver con lograr los objetivos que tú perseguís, digamos, de mejor manera y en forma más económica, es decir, digamos, lograr, digamos, ser más eficiente en lo que estás haciendo. La búsqueda de la productividad es súper importante, pero lo más importante, o sea, ahí siendo productivo logramos dos cosas. Uno, digamos, mayor cantidad, entre comillas, de producto por periodo de tiempo o por unidad de medida, ¿sí? Pero lo que tenemos que lograr, además de ser productivos, digamos, por ejemplo, en el área digamos, de operaciones, digamos, ser productivo en el área comercial, ser productivos en el área de administración, establecer objetivos. Claro. Establecer indicadores. O sea, la productividad tiene que ver con establecer objetivos, establecer metas, establecer indicadores que pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. Trabajamos con empresas en donde planteamos indicadores y objetivos para todas las áreas, el área de logística, el área de administración, el área comercial. En el área de ventas, obviamente, los indicadores más tradicionales son las ventas, digamos, el ticket promedio, la cantidad de clientes, digamos, la retención, la tasa de retención de clientes, el valor de por vida de un cliente, que muchas veces no se calcula. En el área de administración tiene que ver, digamos, por ejemplo, el costo del financiamiento, digamos, y tiene que ver con, por ejemplo, eficiencia en el envío de documentación. En el área de logística también, cuánto tiempo en promedio demoramos en entregar tal o cual producto, digamos, la cantidad de errores. O sea, hay un montón de indicadores que nos pueden medir lo bien o mal que estamos haciendo. Pero lo primero que hay que hacer es definir, este es el punto de partida, este es el punto de llegada, este es el plan de trabajo que vamos a llevar adelante y estos son los indicadores que vamos a medir para ver qué tan bien estamos avanzando hacia los objetivos que nos perseguimos. Pero sí, la productividad es clave. Y usted seguramente seguirá muy de cerca todo lo que es la discusión por la productividad a nivel empresarial, ¿no? Porque básicamente no hay empresario que no diga tenemos problemas de productividad. Bueno, sí. ¿Cómo ve eso? Tenemos problemas de productividad. A ver, se habla mucho de la productividad en el Uruguay y ahora en estos días hay algunas empresas que están analizando la posibilidad de reducir su plantilla personal, no solamente en Uruguay, sino en varios países más. Y siempre está arriba del tapete el tema de la productividad, de que Uruguay es un país caro, de que no somos eficientes, etcétera, etcétera. Es un desafío, sí, somos un país chico, digamos, hay una estructura tributaria relativamente pesada y nos obliga a ser más creativos, digamos. En Uruguay eso que nos caracteriza, digamos, puede ser y debe ser, digamos, un aliciente para hacer las cosas mejor. Uruguay puede ser un mercado de prueba para hacer cosas en el Uruguay y poder exportarlo luego al exterior. Conozco muchísimas empresas que en el Uruguay, digamos, mercado de prueba súper exigente, digamos, tienen éxito y después eso lo proyectan a otros mercados. Hoy el mundo está súper globalizado a pesar de algunas situaciones conocidas por todos, en donde hay mercados que a veces se cierran, se abren y demás, pero en general, digamos, hoy estamos viendo que compramos y vendemos a todas partes del mundo. Bueno, entonces pensemos que Uruguay efectivamente es un país más chico, que nos obliga a hacer las cosas bien, digamos, los errores se pagan caros, entonces tenemos que ser más eficaces en lo que estamos haciendo, construir experiencias positivas, memorablemente positivas con los clientes, lograr más que clientes fanáticos nuestros, o sea, hinchas más que clientes. Y si nosotros logramos eso, digamos, en el Uruguay, después cuando salgamos al mundo nos va a resultar infinitamente más fácil. Pero sin duda, sí, hay temitas, digamos, a resolver, son desafíos que tenemos y es lo que le da un poco la sal a esta gestión de emprender, sin duda. Porque usted lo viene viendo, me parece que esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace 30 años, más de 30 años de experiencia en estos temas, supongo que más o menos estos temas siguen siendo también los mismos. Sí, sí, y en todos los países te encontrás con cosas parecidas. Podés ir a otros mercados donde decís, no, porque nosotros somos pocos en relación a Brasil y el otro es poco en relación a México, y así siempre hay alguien que se está comparando con otro. Y Uruguay es chico, sí, en términos absolutos somos
un país de 3,5 millones de habitantes, evidentemente es difícil lograr grandes economías de escala, digamos, es un mercado chico, por lo tanto tenemos que hacer las cosas súper bien. Sí, se viene dando desde hace muchos años esto, pero la buena noticia, insisto, es que digamos, no tenemos limitado el negocio y la actividad solamente al Uruguay. Tenemos muchísimos ejemplos de organizaciones que se han montado acá para venderle al mundo. La pregunta es ¿por qué los uruguayos no le podemos vender al mundo? Si hay empresas que se vienen a instalar acá, digamos, para venderle al mundo, ¿por qué nosotros directamente no le vendemos al mundo? Hay empresas que lo están haciendo y están teniendo, digamos, un fantástico éxito y bueno, y hay que seguir haciéndolo. Para ir finalizando, y me quedan un montón de preguntas, así que ya queda la invitación para otro programa, pero un empresario que en estos momentos está mirando el programa, ¿qué le diría a Edward McCabe? Lo primero es reflexionar, digamos, yo te diría que son 3 grandes capítulos. Uno, ¿qué vendo versus qué entrego? Número 1, ¿qué estoy vendiendo versus qué entrego? Es una pregunta, parece simple, no es tan simple. Segundo, en temas comerciales, digamos, la facturación de una empresa es el resultado de 3 variables: oportunidades, efectividad y ticket promedio. Yo quiero aumentar la facturación de mi empresa, tengo que mejorar las oportunidades, más y mejores oportunidades, y para eso hoy hay tecnología, inteligencia artificial, un montón de herramientas que me permiten llegar a más y mejor gente. 2, la efectividad. ¿Cómo lograr ser socio de mi cliente? ¿Cómo llevar de la mano a mi cliente para que me quiera comprar? Y 3, ¿cómo aumentar el ticket promedio? ¿Cómo puedo lograr que el cliente me compre más cosas? Digamos, cuanto más me compra a mí, más probable es que me vuelva a comprar. Tratar de transformar la compra en mi empresa, más que en una opción, en un hábito. ¿Sí? Y lo otro, medir. Digamos, disciplina, establecer objetivos, establecer indicadores y medirlo. Sí, hay que medirlo y en el camino ir corrigiendo. Ser tolerantes al error es súper importante. Si queremos ser creativos, innovadores, si queremos equipos de trabajo proactivos, tenemos que ser tolerantes al error. El error, digamos, es bienvenido, hoy lo hablamos. A ver, yo a los equipos con los que trabajo los insto a tropezar con piedras. Les pido, por favor, no se enamoren de ninguna. Digamos, no tropiecen siempre con la misma piedra. Tropiecen con otra, pero nos vamos a encontrar y en la medida que tropezamos vamos aprendiendo. Y es un trabajo, digamos, iterativo, permanente y se transforma en un círculo virtuoso al final del día. Bueno, vamos a conversar en otra oportunidad porque esto es un círculo virtuoso de seguir aprendiendo con Edward McCabe, que es cofundador de Alta Uruguay. Gracias por este tiempo en el programa y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Tatiana, gracias a la audiencia y bueno, encantado en cualquier momento cuando tú dispongas. Será un placer.